veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Y en este primer bloque ya está con nosotros Cristian Didier. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia. Como dijo Daniel hace un momento, el tema del día de hoy tiene que ver con la historia latinoamericana, charlando lo que fue el 12 de octubre de 1492. Algunos en la historia suele decir que ese 12 de octubre marca lo que los libros de texto suelen definir como el descubrimiento de América, o se lo llamó, por lo menos durante mi juventud, el Día de la Raza. En el futuro de esta historia lo que vamos a intentar un poco debatir junto con Daniel tiene que ver con esto. ¿Se descubrió o no descubrió América el 12 de octubre o ya había sido descubierta? Y lo más importante, ¿qué sucedió a partir del 12 de octubre con esta premisa de discutir la hipótesis más confiable, o por lo menos que hoy prácticamente es un hecho? A partir del 12 de octubre hubo una conquista, un choque cultural y el enfrentamiento de una colonia, una metrópoli como lo fue en este caso España, contra el pueblo indígena americano. Cristian, te quiero contar con eso de que hubo un descubrimiento, y yo por eso traje algunos párrafos de lo que escribió Eduardo Galeano. Me parece que Eduardo Galeano es quien mejor refleja lo que fue el sufrimiento de todo el pueblo americano con la conquista. El pueblo americano ese que de alguna manera, a decir de Galeano, dice entre otras cosas que el descubrimiento del 12 de octubre de 1492 fue para que los indígenas nuestros conocieran a los españoles y conocieran el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajeron la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario del descubrimiento, el almirante Colón escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cansar de en sus ojos ver tanta lindez y tanta belleza en aquellas playas aquel 27 de noviembre que profetizó: tendrá toda la cristiandad el negocio en ellas. Y en ese no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón, que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India. En eso no se equivocó. En lo que no se equivocó, que la cristiandad de España iba a vivir durante siglos de las riquezas de nuestra América. Bueno, y en relación a este tema que tiene que ver con lo que a veces se llama el descubrimiento de América y lo que nosotros venimos planteando como conquista y choque cultural, vamos a ir viendo este video donde también vamos a tener la oportunidad que en este caso Norberto Galazo, el profesor en historia, nos explique qué él entiende como este proceso que se inicia un 12 de octubre del año 1492. Los pueblos de la montaña, en el norte, donde allí puede hablarse de los calchaquíes, de los diaguitas, pueblos de la montaña que eran también los de los huarpes en la zona de Cuyo. Era un pueblo industrioso, pacífico. Después los pueblos de la selva, que serían los pueblos indios de la selva, serían los del Chaco, de Formosa, Matacos, Tobas, algo hacia el sur, Sanavirones, Comechingones. Los pueblos de los grandes ríos, guaraníes y charrúas, los pueblos de la llanura, serían los pampas. Y hacia el sur, los ranqueles, los tehuelches, los mapuches o araucanos, y sobre Tierra del Fuego los zonas. Es decir, eran diversos los pueblos que reciben esta invasión de los europeos, que nosotros insólitamente festejamos, y festejamos como el descubrimiento de América. Es decir, hablar de descubrimiento de América en América es probar de que se está haciendo una historia desde Europa. Es decir, se está viendo América desde Europa y se dice América, descubrimos América. ¿Cómo vamos a descubrir América si nosotros somos América? Entonces, en todo caso, los pueblos originarios descubrieron a los europeos y descubrieron que los europeos no venían con intenciones muy sanas ni muy fraternales. Se produce entonces, bueno, todo un periodo de lucha de estos pueblos que se caracterizan en general por la resistencia de estos pueblos, que en algunos casos esta resistencia consigue que hacia la época del virreinato e incluso después de la Revolución de Mayo todavía persistieran territorios libres.
En otros lados esa resistencia fue dominada, y otros que, más allá de la explotación a que fueron sujetos, especialmente la explotación terrible del Alto Perú, que en aquel tiempo formaba parte del virreinato en Potosí, en otros casos se fue produciendo también la cruza, el mestizaje. Mestizaje que forma lo que Martínez Arazola, que es autor de un libro, Nuestros paisanos los indios, habla de la matriz hispano-indígena. Esta matriz hispano-indígena que ha sido ignorada durante mucho tiempo porque uruguayos y argentinos nos hemos considerado pretenciosamente blancos, ¿no? Ahora no hace mucho salió una investigación donde las conclusiones son que más del 50% de la población argentina tiene ascendientes indios, cosa que es normal porque es lo lógico en América Latina, ¿no es cierto? Donde en algunos países, por supuesto, la presencia de las comunidades indias es mucho más fuerte, como en el caso de Bolivia, o en el caso del Perú o México. Y aquí podríamos decir que ha habido, con respecto a todo este periodo de luchas, de avasallamientos, de destrucción, de genocidio y también de mestizaje, ha habido una leyenda rosa, que todavía se publican y se reeditan libros en ese sentido, hablando del sentido misional de la conquista. La conquista habría tenido un sentido evangelizador, salvar el alma de los indios por parte de la religión católica, y la cruz y la espada serían los signos de esa salvación, de esa evangelización. Esta visión, por supuesto, proviene de los historiadores católicos de derecha. La que se le contrapone es una versión que es la que sostiene Mitre, y es una abominación total de la conquista y el coloniaje español. Podríamos decir que esta se acerca más a la realidad en la medida en que hubo, sí, depredación, hubo genocidio, hubo explotación, se le impuso tributos a los indios, hubo encomiendas, mitas, toda una subyugación que es propia de todo expansionismo colonial, ¿no es cierto? Lo que uno podría sí decir que a veces, esta que a veces tomó el nombre de leyenda negra, tiene el peligro de caer en lo que caía intencionalmente Mitre, es decir, viene de costado, de contrabando, una posición pro-británica. Porque Mitre sostiene, en su libro de Belgrano, que la conquista y la colonización fue hecha por un país reaccionario, atrasado y... Bueno, ahí teníamos la oportunidad de ir escuchando esta reflexión que realizaba el doctor en historia, estamos hablando de Norberto Galazo, destacando un aspecto que nosotros señalamos al principio del relato y tiene que ver con el concepto también de invasión. Incluso si nosotros nos retrotraemos al año 1990, cuando se junta por primera vez en Quito la cumbre de los países indios, empiezan a tomar un nuevo concepto a través de esta idea de invasión, que es el concepto de genocidio. Lo que se instaura para la cumbre indígena reunida en Quito a partir de este 12 de octubre no es nada más y nada menos que un claro proceso de genocidio y de exterminio indígena. Esto tiene que ver con este genocidio, lo que Norberto Galazo habla de que fuimos sometidos por un país atrasado y reaccionario. Y una de las cosas con la que intentó su dominación tuvo que ver con el lenguaje. Ya Colón escribía después de ese 12 de octubre que él quería llevarse a algunos indios a España para enseñarles a hablar. Él creía que en España podían aprender a hablar. Pero también hay algunos casos particulares en esta América mestiza. Por ejemplo, el Paraguay habla guaraní. Es el único caso de la historia universal donde la lengua de los indios, la lengua de los vencidos, es el idioma nacional. Pero cuidado, sin embargo, la mayoría de los paraguayos hoy opina, según las encuestas, que quienes no entienden el español son como animales. De cada 2 peruanos, 1 es indio.
Y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo comparte. La realidad le dice que no. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a sus negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces, la policía y los funcionarios. Esto es parte del sometimiento. El cambiar el idioma es uno de los elementos que terminó usando la conquista para someter a nuestros pueblos originarios en toda América. En la provincia argentina, hace 5 años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas en Buenos Aires se negaron a escribir el nacimiento de un niño. ¿Por qué se negaron a escribirlo? Porque los padres indígenas de la provincia de Jujuy querían que su hijo se llamara Cuari Guamancha, un nombre de su lengua, un nombre propio que ellos originariamente traían de Jujuy. Bueno, ¿por qué no se lo dejaron inscribir en el registro de los argentinos? Porque decía que ese nombre era extranjero. Bueno, y hablando un poco de lo que tiene que ver con este choque cultural, y vos lo explicaste muy bien, lo que tiene que ver con la irrupción, en este caso, del español en una cultura distinta como es la cultura indígena, hay que destacar una figura que aparece con el español, que es la figura del curaca, conocido comúnmente como los caciques de indio. ¿Qué función tenía el curaca? Que es una función meramente española, que es, a partir de la llegada del español, lo que necesitaba España es acostumbrar a la indígena a un nuevo modelo de vida, y eso va a ser el curaca, un hombre prácticamente esclavizado, el cual le va a explicar a un indígena cómo tiene que vivir en ciudad, cómo tiene que acostumbrarse a algo que el indígena no conocía o conocía muy poco, como es pagar impuestos, la mita, la encomienda. Son cuestiones que van a aparecer con la llegada del español. Los indígenas prácticamente no lo tenían. Y hablando también un poco de lo que tiene que ver con la irrupción del español, y cuando Daniel decía las palabras de Galeano, una de esas palabras era religión. Recordar que muchos de los santuarios que tienen que ver en este caso con los mayas, uno que con Chichén Itzá, prácticamente encontraron los españoles cerca de 150 libros, de los cuales quemaron alrededor del 80 al 90%. ¿Todo por qué? Por tener, entre otras cosas, una víbora, o lo que nosotros hoy denominaríamos una serpiente en sus tapas. Recordemos, la serpiente emplumada, es un ser, podemos decir, divino en el caso indígena, y que representa, que seguramente nuestros televidentes se van a dar cuenta cuando visiten cualquier tipo de farmacia y vean en alguna de estas farmacias una serpiente. La serpiente es el símbolo de la salud. Bueno, ¿qué pensaron los españoles? Que en este caso los indígenas eran adoradores del demonio, quemaron todas sus cosas y le obligaron a tener un modo de vida distinto. Esto provocó, en el caso de algunos imperios altamente descentralizados, como en el caso de los mayas, su exterminio o su desaparición paulatina. Bueno, esto de la conquista y la evangelización fue con la cruz y con la espada. Las dos cuestiones trajeron estos conquistadores. Y acá hay un pequeño relato también de Eduardo Galeano que habla de un arzobispo, Desmond Tutu, pero que se refiere al África. Tutu dice, también vale la pena para América. ¿Por qué? Porque vinieron ellos. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cierren los ojos y recen. Y cuando volvimos a abrirlos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Este fue el intercambio egoísta, ajeno, incomprendido que hizo esta conquista en América. Esto que nos terminó sacando la tierra para dejarnos la Biblia. No hay una crítica sobre la Biblia. En realidad lo que hay una crítica a esta metodología que usó este conquistador español, reaccionario e ignorante, como dice Norberto Galazo, para que nos cambiaran la tierra por la Biblia. Bueno, pero aparte de ese choque cultural, choque que, como dijimos al principio, también llevó, cuando Daniel recién contaba, los indígenas que llegaron a la presencia de los reyes católicos y de los altos eclesiásticos a terminar reconociendo la iglesia que, entre otras cuestiones, el indio podía llegar a tener un alma, es decir, se encontraban prácticamente los españoles ante algo que no conocían. Lo que sí conocieron y se dieron cuenta es que el descubrimiento de América le va a permitir a España llegar
a una instancia superior en la economía mundial que tiene que ver con la inserción del mundo capitalista. Esto va a permitir que España, como dice Galeano, una potencia claramente en decadencia, empiece a convertirse verdaderamente en una potencia que dispute, en este caso, el poder colonial mundial, ya con actores mucho más preponderantes, como era en este caso el Reino Unido. Es a partir de ese momento en el cual España se va a empezar a dar cuenta que la invasión y la conquista de América se había convertido en un gran negocio para rejuvenecer las arcas empobrecidas, en este caso de la colonia española. Cuando hablabas de la vestimenta y de las costumbres, en 1919 el jefe militar de Panamá, en la isla de San Blas, dijo: se acabó la barbarie. Las indias cunas ya no vestirán molas, sino que vestirán vestidos civilizados. Y anunció que estas indias nunca más se pintarán la nariz, sino que tenían que pintarse las mejillas, como debe ser. Y que nunca más llevarán aros en la nariz, sino que tendrían que llevarlos en la oreja. Hoy, 100 años después, las cunas le demostraron que en vez de pintarse las mejillas, se van a seguir pintando la nariz, que los aros los van a seguir llevando en la nariz y no en las orejas, y que las cunas, que eran su vestimenta, que tenían el mayor color e imaginación que se podía crear, no solamente la iban a usar en la vida, sino que también en la muerte la iban a llevar en sus entierros. Este es el triunfo, en determinadas o en pequeñas porciones, que tuvo este pueblo originario sobre estos conquistadores españoles. Bueno, Daniel, intentamos reflejar en estos minutos lo que tiene que ver con este 12 de octubre, con esta idea: conquista, choque cultural, pero también invasión y genocidio. Y también lo que nos queda como mensaje, lo que queremos transmitir, es que no compremos esa historia que nos vendieron, que la historia en el norte americano la escribieron John Wayne con las películas del Far West. Es menos que en África no la escribió el profesor Tarzán, que nunca existió en África, sino lo que hay que intentar recordar, recoger, asimilar e incorporar para nuestra vida es esta historia de los pueblos aborígenes. Esto es lo que queremos rescatar del Futuro Tiene Historia, y este es el mensaje que queremos dejar finalmente. 12 de octubre, nada que festejar. 12 de octubre, sí, por la integración multicultural, como lo tienen muchos países, entre ellos fundamentalmente el boliviano, que incorporó como esta figura de lo multicultural a su figura emblemática de lo que es su Estado Nacional. Esto es lo que queremos dejar, que el 12 de octubre de 1492, eso que decía Cristian, que le había enseñado en las escuelas, no hay que pintar más las 3 carabelas con las 3 cruces. Lo que hay que intentar pintar, recoger, aguantar y llevar adelante es la voz de nuestros pueblos originarios. Esta fue la parte de efemérides. Esto siempre decimos que hay un antes, un durante y un después. Bueno, ahora vamos a ir a la actualidad. Vamos a ir con 777, 7 noticias, 7 días y 7 opiniones. Va a seguir con nosotros Cristian Didier. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando.